Y si una de las culpas más pesadas que muchos cristianos cargan cada domingo no viniera del cielo, sino de una interpretación equivocada que los ha mantenido atados al miedo durante años. Iglesia querida, hoy quiero que dejemos por un momento las apariencias, las frases religiosas repetidas y el temor heredado, y que hablemos como familia, con el corazón abierto, sobre un tema que ha herido a muchísima gente sincera: la angustia de amar a Dios profundamente y aún así sentirse menos espiritual, menos aprobado o incluso amenazado por no poder entregar dinero cuando apenas alcanza para sostener el hogar, comprar medicina, pagar transporte o poner pan sobre la mesa. ¿Cuántos hijos de Dios se han sentado en silencio en una reunión con el alma hecha nudo, viendo pasar la ofrenda, sintiendo que aman al Señor, pero que no tienen cómo responder a una presión que les exige dar aún en medio de su escasez? Y en ese momento una voz interior, alimentada tantas veces por mensajes duros y mal explicados, les susurra que si no entregan una cantidad específica, están fallándole a Dios, robándole al cielo o abriendo la puerta a la ruina. Y yo quiero decirte hoy con toda claridad que es urgente volver a la Escritura y dejar que la verdad sane lo que el miedo enfermó. Porque durante demasiado tiempo muchos creyentes han sido guiados más por la culpa que por la gracia, más por la amenaza que por el amor, más por el temor a una maldición que por la revelación del carácter de un Padre bueno. Por eso hoy no vengo a enseñarte a cerrar la mano ni a despreciar la generosidad, sino a arrancar de raíz la mentira de que Dios es un cobrador celestial que exige una cuota para dejarte respirar en paz. Porque Dios no es un tirano financiero, no es un negociante del altar, no es alguien que mira tu billetera antes de mirar tu corazón, sino el Padre que conoce tu necesidad, ve tu cansancio, entiende tu lucha y jamás te humillaría por ser pobre. Cuando abrimos la Biblia sin filtros y sin manipulación, descubrimos algo que cambia por completo el enfoque. El diezmo, en su contexto original, no nació como una obligación monetaria universal sobre todo ingreso humano, sino como una provisión concreta dentro de la estructura de Israel, ligada a la tierra, a la cosecha, al fruto, al ganado, al alimento y al sustento de quienes no poseían heredad, como los levitas, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Es decir, no era una herramienta para enriquecer estructuras religiosas, ni un mecanismo para oprimir al necesitado, sino una expresión de orden, justicia y cuidado comunitario, para que en medio del pueblo de Dios nadie quedara desamparado.
Y aquí es donde muchos necesitan despertar. Porque a lo largo del tiempo se tomó un principio dado en un contexto específico y se convirtió en una carga general aplicada sin distinción, sin explicación y muchas veces sin misericordia, haciendo sentir a la gente que si no entregaban cierto porcentaje exacto estaban fallando espiritualmente, cuando la intención divina jamás fue convertir la devoción en terror, ni la generosidad en un impuesto sagrado cobrado con amenaza. Y no me malinterprete, la obra de Dios necesita apoyo, la iglesia necesita recursos, el evangelio necesita ser sostenido, y es hermoso cuando el pueblo da con amor para bendecir, servir, construir, ayudar y extender la misión. Pero una cosa es sembrar voluntariamente con gratitud, y otra muy distinta es empujar al débil a dar bajo presión, haciéndole creer que si no lo hace, su casa quedará bajo juicio. Esa no es la voz del buen pastor, esa es la voz del control religioso. También hay un punto que por años se ha repetido desde púlpitos y plataformas como si fuera una espada sobre la cabeza del creyente: la idea de que el que no entrega el diezmo queda automáticamente bajo maldición. Y para sostener esa idea se ha citado el libro de Malaquías, como si cada frase de reproche fuera directamente contra cualquier cristiano de hoy que no pudo dar dinero esa semana. Pero cuando se estudia el pasaje con atención, el panorama se vuelve mucho más profundo, porque la reprensión profética no surge en el vacío, sino en un contexto de corrupción espiritual, mala administración y desprecio por los santos, donde el liderazgo había deformado el propósito de lo que debía sostener al necesitado, y en lugar de administrar con justicia, había convertido lo sagrado en conveniencia propia. Así que usar ese pasaje para aplastar al humilde, al endeudado, al desempleado o al creyente de recursos limitados es torcer el corazón del texto y utilizar el miedo como herramienta de recaudación. Pero aún si alguien insistiera en leer la ley como una sombra de condena, hay una verdad aún más gloriosa que rompe toda cadena. En Cristo la maldición ya no tiene la última palabra, porque Jesús tomó sobre sí el peso del juicio y abrió un camino nuevo, basado no en terror sino en redención, no en condena sino en gracia, no en un sistema donde el hombre compra paz, sino en un pacto donde la paz fue comprada por la sangre del Cordero. Eso significa que un hijo de Dios no debe vivir temblando cada vez que mira su situación financiera, como si su relación con el Padre dependiera de una cifra, porque nuestra seguridad no descansa en cumplir un rito económico para evitar castigo, sino en la obra perfecta de Cristo, que nos acercó confiadamente a Dios. Ahora bien, esa libertad no es permiso para la indiferencia, la avaricia o el egoísmo, sino una invitación mucho más alta y madura: dejar de dar como esclavos asustados y empezar a dar como hijos agradecidos. Bajo la ley, muchos se conforman con preguntar cuánto es lo mínimo para no meterse en problemas. Pero bajo la gracia, el corazón transformado empieza a preguntar cómo puede participar con gozo en lo que Dios está haciendo.
La diferencia es enorme, porque la obligación produce cálculo, mientras que el amor produce entrega genuina. Cuando una persona da solo por presión, el acto puede ocurrir, pero el corazón sigue lejos. Mientras que cuando una persona entiende cuánto ha recibido de Dios, cuánta misericordia le ha sido extendida y cuánta bondad lo ha sostenido incluso en tiempos difíciles, entonces nace una generosidad distinta, limpia, agradecida, sabia y libre. Por eso el nuevo pacto no se trata de mantener viva una cuota por miedo, sino de formar creyentes con conciencia, con compasión y con una relación madura con sus bienes, entendiendo que todo proviene de Dios y debe administrarse de forma santa. Y si alguien pregunta cómo se ve eso en la práctica, la respuesta no es una fórmula rígida, sino un corazón guiado por el Espíritu, por la verdad y por el orden. La iglesia del Señor no está llamada a producir gente exprimida por la culpa, sino personas llenas de gratitud, capaces de sostener la obra, bendecir al necesitado, ayudar al hermano, honrar a Dios y hacerlo con alegría, sin manipulación. Aquí es donde la historia de aquella viuda que entregó una ofrenda mínima pero inmensa en valor espiritual se vuelve tan poderosa. Porque mientras muchos impresionaban con grandes cantidades visibles, Jesús vio más allá del monto y discernió el sacrificio, la intención y el amor escondido en una entrega aparentemente pequeña. Y eso destruye la lógica carnal que mide la espiritualidad por el volumen del aporte. El cielo no evalúa como los hombres, porque los hombres se inclinan ante la cifra y el espectáculo, pero Dios mira el costo interior, la obediencia silenciosa y la sinceridad del corazón. Por eso nadie debería sentir vergüenza si lo poco que puede dar lo entrega con amor. Y nadie debería sentirse superior si da mucho, porque toda ofrenda pierde belleza cuando nace del orgullo, de la manipulación o del deseo de comprar favor. Tristemente, en muchos lugares se ha mezclado la fe con una mentalidad de mercado y se le ha enseñado a la gente a pactar como si Dios pudiera ser presionado mediante una inversión espiritual, como si el milagro tuviera tarifa, como si la sanidad, la restauración, la protección o la provisión dependieran del tamaño del depósito. Y eso no solo es injusto, sino profundamente contrario al evangelio, porque convierte la confianza en transacción y la gracia en producto. Dios bendice, sí. Dios provee, sí. Dios abre puertas, sí. Pero no porque el hombre logre comprarle una respuesta, sino porque Él es bueno, soberano y fiel. A veces la bendición viene en forma de recurso, otras veces en forma de salud, de paz, de sabiduría, de reconciliación, de puertas abiertas, de hijos preservados, de fuerza para seguir, de pan en la mesa o de serenidad en medio de la tormenta. Y reducir la bendición de Dios a un simple retorno financiero es empobrecer la belleza del reino. Por eso hoy quiero hablarle con ternura al creyente cansado, al que alguna vez se sintió avergonzado por no poder dar como otros, al que vio cómo se honraba
honraba públicamente al que tenía más, mientras él luchaba por sobrevivir en silencio. Al que llegó a pensar que quizás valía menos dentro de la congregación porque sus recursos eran escasos. Escucha bien, tu dignidad delante de Dios no depende de tu capacidad económica. Tu valor no se mide por lo que pones en un sobre. Cristo no te ama más en abundancia ni menos en necesidad. Y en la casa del Padre no eres un miembro de segunda categoría porque estés en escasez. Si hoy no tienes para dar, no te escondas, no huyas, no te apartes pensando que no mereces estar, porque la iglesia no debe ser un club para quienes pueden aportar más, sino una familia donde el débil encuentra abrazo, el cansado encuentra consuelo y el necesitado encuentra verdad y compañía. Y al mismo tiempo, si Dios ha puesto abundancia en tus manos, no uses esta libertad como excusa para endurecerte o acumular sin compasión, sino como una oportunidad para preguntarle al Señor: ¿a quién puede sostener? ¿A qué causa puede servir? ¿Qué necesidad puedes aliviar? ¿Qué misión puedes impulsar? ¿Y qué persona puedes levantar? Porque la verdadera prosperidad no consiste solo en cuánto conservas, sino en cuánto eres capaz de soltar con amor y sin que tu corazón se aferre a ello. El creyente libre no da para evitar una desgracia, da porque ya fue alcanzado por una bendición inmerecida. No da para comprar un milagro, da porque ya recibió la mayor dádiva en Cristo. No da porque un hombre lo amenazó, da porque el amor de Dios transformó su manera de mirar todo. Y también hay algo práctico que no puede ser ignorado. El orden de Dios jamás te pedirá que abandones irresponsablemente a tu familia para aparentar espiritualidad, porque cuidar de los tuyos, proveer con dignidad, responder a las necesidades básicas del hogar y administrar con sabiduría también es parte de la obediencia. Dios no se agrada de un gesto religioso que deja sin pan a los hijos para salvar una apariencia frente al altar. Y todo mensaje que empuje a una persona a descuidar su casa por presión humana necesita ser corregido con la verdad. Primero honra a Dios también siendo fiel en tu hogar, administrando bien, saliendo del caos, rompiendo hábitos de desorden, aprendiendo contentamiento y sembrando cuando sea posible con libertad y paz. Esa es la economía del reino. Gracia que sana, verdad que ordena, gratitud que inspira y generosidad que fluye. Así que hoy es un buen día para que se rompa en tu mente toda mentalidad de esclavo, todo temor tóxico, toda culpa heredada, toda idea de que Dios te ama solo si cumples una cifra, toda manipulación que te hizo sentir que tu necesidad era un pecado y toda voz que te enseñó a relacionarte con el Padre como si fuera un cobrador en vez de un proveedor. Hoy puedes respirar profundo y entender que tu relación con Dios descansa en Cristo, no en una cuota. Hoy puedes decidir que si das, lo harás con conciencia, con alegría, con orden y con amor. Hoy puedes
puede soltar el peso de la condenación y abrazar la responsabilidad gozosa de una generosidad libre. Hoy puedes decir: Señor, todo lo que tengo viene de ti. Enséñame a administrarlo, a sostener mi casa, a bendecir a otros y a dar, no por miedo, sino por gratitud. Y si esta verdad entra de verdad en tu alma, ya no vivirás contando lo mínimo que debes entregar para sentirte a salvo, sino buscando cómo honrar a Dios con todo tu corazón, con tus decisiones, con tu integridad, con tu compasión y también con tus bienes, cuando el Espíritu te guíe, porque esa es la diferencia entre vivir bajo la presión religiosa y caminar bajo la gracia. El esclavo calcula para no ser castigado, pero el hijo ama, confía y responde con libertad.